Este video vamos a explicar brevemente cómo es que el Nuevo Testamento defiende la doctrina de la reencarnación, que está aceptada en los países orientales, sobre todo en la India, en el Tíbet, etc. Para el efecto nos vamos a guiar por los lineamientos dados en un libro llamado La Sabiduría Antigua, de la filósofa inglesa Anna Besant. Como es bien sabido, la señora Besant fue presidenta de la Sociedad Teosófica durante 30 años, y de sus conversaciones y escritos se publicaron más de 300 libros. La Sociedad Teosófica fue fundada por la filósofa rusa Elena Blavatsky, y ella es autora del famosísimo libro La Doctrina Secreta, donde da las claves para decodificar los libros sagrados, que están encriptados, que son simbólicos. Las principales claves que ella dio fueron la cosmológica, donde explica las 7 etapas evolutivas del universo, y la antropológica, donde explica las 7 etapas evolutivas del ser humano mediante reencarnaciones sucesivas. También dio la parte de la clave numérica, la clave mística, etcétera, etcétera. Pero volviendo a nuestro objeto, veamos lo que dice la señora Besant en el ya mencionado La Sabiduría Antigua. Dice: en el Nuevo Testamento, la doctrina de la reencarnación está más fácilmente admitida que claramente enseñada. Así, Jesús, al hablar de San Juan Bautista, declara que es Elías, y pone entre comillas que debe venir. Esto es en Mateo 11:14, y haciendo alusión a las palabras de Malaquías, dice Jesucristo: yo os enviaré a Elías el profeta, o sea, en Malaquías 4:5. Y más adelante, en otro lugar, a una pregunta acerca de que la venida de Elías había de preceder a la del Mesías, contestó: Elías ha venido ya y ellos no lo han conocido. Esto fue en Mateo 17:12. Así que vemos a los discípulos sobreentender una vez más la reencarnación cuando preguntan si un hombre nace ciego en castigo de sus pecados. Jesús, en su respuesta, no rechaza la posibilidad del pecado prenatal, se contenta con no considerarlo como causa de la ceguera en aquel caso. Esto fue en Juan 9:1-3. La frase tan notable del Apocalipsis dice: a quien venciere le haré columnas en el templo de Dios y no saldrá jamás fuera. Esta frase se ha considerado como significativa a la liberación del proceso de reencarnación, y los escritos de algunos padres de la Iglesia abogan con mucha claridad en favor de la reencarnación. Como es bien sabido, la reencarnación también era creencia corriente en las doctrinas de los judíos. Así pues, vemos que la negación de la reencarnación fue muy posterior al Nuevo Testamento, y de esta forma es como el cristianismo se iguala, se hermana con otras religiones del mundo.